Camino andado Eufrosina Cruz Mendoza y ha cambiado hasta la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Para nadie es fácil la vida, para las mujeres indígenas en nuestro país es mucho más complicada. Eufrosina Cruz Mendoza dejó su casa cuando era una niña de 12 años, fue a trabajar al Istmo, allá también dentro de su estado de Oaxaca, vendió tamales, se hizo con una educación y después, muchos años después, regresó a su pueblo, Quiegolani, allá en Oaxaca, y quiso ser presidenta municipal. No se lo permitieron porque era mujer, pero fíjese, esta mujer no se rindió, logró para empezar a ejercer presión en contra de la comunidad de varones de su comunidad, logró cambiar la Constitución de Oaxaca y ahora ha cambiado hasta la Constitución de nuestro país. Eufrosina Cruz Mendoza, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Muchas gracias, don Sergio. A ver, tengo entendido, y recuerdo yo cuando modificó la Constitución del Estado de Oaxaca, lo que determinó es que, a pesar de que haya usos y costumbres, los usos y costumbres no pueden ser motivo para negarle el voto a la mujer o el derecho a ser votada a cargos dentro de la comunidad. Pero está usted logrando esto también a nivel de todo el país. Cuéntenos, Eufrosina. Efectivamente, don Sergio, el problema, como yo siempre lo he dicho, no es el uso y costumbre de la que yo defiendo, que es mi fiesta, mi mayordomía, mi lengua, mi vestimenta, pero no la violación a mis derechos humanos, no la detención del desarrollo de nuestras comunidades, porque si dejas de ocupar la capacidad de esas mujeres, pues dejas también de ocupar el desarrollo, la aportación para el desarrollo de nuestros entornos, y que eso al final del día, que es lo que yo estaba buscando, que las mujeres indígenas de mi estado fueran visibles, que las mujeres de mi país indígenas sean visibles, que no nada más seamos como esos museos andantes, o sea, pareciera que así nos ven, no nos ven como mujeres capaces también para aportar para el desarrollo de nuestras comunidades. Dos, no es responsabilidad, hoy lo entiendo así, no es responsabilidad de los hombres de mi comunidad, porque muchos de esos hombres no saben leer, no saben escribir, ni siquiera saben cuáles son sus derechos humanos, pero sí es responsabilidad de toda una instancia de gobierno. Por eso tuve que arrebatar ese cambio a la Constitución de mi estado, por eso tuve también que arrebatar ese cambio a la Constitución de mi país para decir que también soy mexicana. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho a la Constitución con base en este proyecto que usted ha impulsado desde que la conocí? Es una reforma al artículo 2 constitucional de este país, al apartado A, fracción tercera, en donde quedó plasmado que ningún uso y costumbre pueda violentar los derechos políticos electorales de las mujeres y de los hombres que habitan en las comunidades indígenas. Eso significará la nulidad de esa elección. ¿Y eso qué significa? Que ya podemos acudir a las instancias electorales para que ellos sean los que juzguen, para que se anulen esas elecciones, y que nunca más ningún cacique, ningún gobierno diga que por el hecho de ser mujer no podamos gobernar nuestra comunidad, nuestra familia, no podamos decidir por nosotras cuántos hijos, cuántas hijas queremos tener. Ahora bien, el hecho de que las elecciones sigan siendo por usos y costumbres, ¿es eso correcto? Porque finalmente los usos y costumbres fueron la excusa con la cual a usted se le negó ser presidenta municipal de Quiegolani en el 2007. Efectivamente, y con esa excusa se hacían muchas violaciones de este tipo, de decir, es que por ser mujer no puedes ejercer tu derecho a participar para el desarrollo de la comunidad. Y con esta reforma, primero en la Constitución de mi estado, y se reformó también el Código Electoral de mi estado, en donde hay una dirección de usos y costumbres, en donde quedó plasmado que las comunidades primero garantizarán la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, aquí no es de que si el uso y costumbre no permita, no, es que si en una comunidad le negaron una participación de una mujer, eso va a significar la nulidad de esa elección. Y ahí es el reto de la sensibilidad, porque ahora nos topamos con la insensibilidad de las instancias de gobierno, ¿no? Que ese es el verdadero reto ahora.
Estamos viendo cambios en las leyes. Se cambió la Constitución del Estado de Oaxaca, se cambió la Constitución de la República Mexicana. Que no fue fácil, que casi que no. 2 años y medio te topas con la insensibilidad del poder político de este país. A pesar de que el cambio era nada más de que también las mujeres podían tener derechos electorales como cualquier otra persona. Ese era el cambio, ¿no? Ese era el cambio, pero era sensibilizar a los que toman la decisión. En este país, desgraciadamente, en esa bola de cristal, pues están 10 hombres, no están mujeres también. Te topas, y me topé con eso, con esa resistencia de decir, pues si en el artículo 1 ya dice que todos somos iguales, ¿y qué es el uso y costumbre? Te topas con una insensibilidad también de no entender que somos 19.5 millones de mexicanas y de mexicanos que nos consideramos indígenas, que también queremos participar, que también queremos decir cómo queremos las cosas. Que también quieren tener derechos iguales, porque yo recuerdo... Y obligaciones. Recuerdo que usted me platicaba que se había ido de su casa cuando niña porque no quería que la casaran a los 12 años y tener una vida como la de sus hermanas. Yo recuerdo eso. Efectivamente, como a mi hermana la más grande. Y ese es el reto, o sea, el reto ahora ya está plasmado en la Constitución de mi país, que era mi reto, que era mi sueño, que yo se lo platicaba, era de decir también a México que yo, Frosina, también soy mexicana, que yo también quiero participar para el desarrollo de mi estado, de mi país, que ya no nos victimicen como indígenas, sino que lo que queremos son oportunidades, y oportunidades significa que nos den una educación de calidad. Ya cambió las dos constituciones, Eufrosina. ¿Cómo se aplica ahora esta ley cuando sabemos que hay tanta discriminación hacia los indígenas y hacia las mujeres indígenas más que hacia cualquier otro grupo de la sociedad? Ahora le toca a los congresos locales modificar sus constituciones si en alguno de estos estados donde hay población indígena hay ese vacío legal. Pero el mayor reto ahora es que las instancias encargadas en el tema de la defensa de los derechos humanos pues estén al pendiente. El Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad, así como divulga otros spots, hoy tiene la oportunidad de divulgar los spots en lenguas maternas, en zapoteco, en trique, en mije, porque hay un recurso y un presupuesto. O sea, pareciese ser que para el tema indígena no hay, ¿no? Y para otros temas, todos los días vemos cuántos spots de partidos, y para que las mujeres y los pueblos indígenas sepamos cuáles son nuestros derechos, pareciese que no existiera. Y ahí yo creo que depende del Instituto Nacional Electoral, depende de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, depende del Instituto Nacional de Mujeres y de los gobiernos estatales. Cuénteme cómo está la situación en su pueblo, en Quiegolani, estas instancias. Tengo entendido que ya hay mujeres regidoras. Ya en 2010 por primera vez ejercieron su derecho a votar y a ser votadas, y hay 4 regidoras que conforman el Cabildo Municipal. Yo ya llego al municipio, ya veo rostro de mujeres también cuando se convoca a la asamblea por el aparato de sonidos del pueblo. No sabe qué emoción se siente cuando dicen se convoca a la ciudadana y a los ciudadanos a la asamblea comunitaria, cuando antes nada más se escuchaba a los ciudadanos. Hoy ya se escucha a las ciudadanas, ya ve mujeres sentadas en la cancha del pueblo decidiendo el rumbo de nuestras comunidades, que ese es el fondo del tema. En primera instancia, que seamos visibles para el resto de esta sociedad, que yo se lo decía en la primera entrevista que tuve, me acuerdo, somos como esa hoja blanca que nadie se atreve a escribir. Y yo quiero que hoy México se arriesgue a escribir sobre esa hoja blanca para combatir eso que tanto nos dicen que es pobreza y marginación, pero no pobreza y marginación del estómago, sino que el mayor reto yo creo que es la pobreza y marginación de la mente. Cuando las mujeres y los hombres de nuestras comunidades se liberen de eso, van a empezar a exigir, van a empezar a cuestionar, pero lo más importante, vamos a empezar a aportar cómo queremos el desarrollo de nuestro México, que ya nadie decida por nosotros. Usted ha pasado un largo camino desde que la conocí, que había tratado de ser presidenta municipal y que fue rechazada que ganó la votación con hombres votando, y además de eso le dijeron
dijeron, pues no puede ser presidenta municipal por ser mujer, pero desde entonces ya fue usted diputada local, presidió el Congreso del Estado de Oaxaca, también ha sido diputada en la Federación, en el Congreso de la Unión. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo puede usted pues ayudar a transformar esta sociedad oaxaqueña? Yo creo que a Oaxaca y a Quiegolani le debo muchas otras cosas, el tema de educación, el tema de salud, el tema de sus caminos tan complejos. Le sigo debiendo a mi estado, le falta mucho por saldar esa deuda que se le debe a las comunidades indígenas, y voy a seguir arrebatando esos espacios porque las mujeres indígenas somos capaces de estar en donde la vida y Dios lo permita, ¿no? Y con ese corazón voy a seguir arrebatando eso. Eufrosina, ahora usted tiene un hijo. ¿Cómo le cambia la vida teniendo un hijo y además pues manteniendo esta trayectoria política que ha tenido en los últimos años? Yo creo que el que Dios me haya permitido ser mamá de Diego es mi motivación de hacerlo mejor, porque ahora sí tengo a alguien quien me va a cuestionar el día de mañana si no lo hago bien. Ahora sí tengo a alguien quien me puede exigir que haga las cosas bien, y por eso todos los días me levanto con todo mi corazón de hacer lo que está en mis posibilidades lo mejor posible por mi Diego, que es ahora la razón de mi vida, ¿no? Y una mujer rebelde como fue usted, ¿cómo educa a un niño varón para que respete a las mujeres? Es un niño tan independiente que hasta a los 8 días de haber parido yo ya estaba en la ONU en el tema de mujeres, y ha crecido así. Ha entendido que mamá tiene que salir todos los días a luchar, ha entendido que también tiene que quedarse muchas veces 2, 3 días solo, y lo ha entendido, que ha sido independiente. Entiende cuando yo le digo, bebé, voy a ir, mamá tiene que trabajar. Sí, mamá, dice a sus 2 años y 2 meses, y yo creo que con ese amor y esa responsabilidad pues se tiene que educar para que el día de mañana sepa que todos somos iguales. Yo recuerdo, Eufrosina, la primera vez que conversamos, a los 2 se nos llenaron los ojos de lágrimas porque parecía una lucha imposible. ¿Pensó en algún momento que iba a cambiar hasta la Constitución de la República? Jamás, pero yo creo que así como esa primera entrevista, lo recuerdo bien, en donde tuve que arrebatar y demostrar que las mujeres, en general, yo creo que las mujeres estamos listas, estamos preparadas para formar parte de este desarrollo de este México, porque también tenemos capacidad, porque también queremos a México, y la vida se construye de sueños también. Yo dije que un día iba yo a cambiar la Constitución de mi estado, y de ahí llegué a la legislatura y dije, tengo que cambiar la Constitución de mi país, y a regañadientes, hoy el 22 de mayo ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación de este país, que ya es una reforma a la Constitución de mi país, porque México también es mi país, porque México también es de las comunidades indígenas, porque al final del día somos seres humanos, hombres y mujeres. Eufrosina Cruzmen, diputada federal y gran luchadora por los derechos de las mujeres indígenas. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. No, al contrario, y quiero de verdad que esta reforma también se la dedico a usted, porque el primer señor que me pagó un boleto de avión para ir a su entrevista fue usted, y gracias a esa voz, que dio esa visibilidad al tema, hoy es una reforma ahí en la Constitución, y que usted y yo lo demostramos, que era una deuda que se le debe a las mujeres indígenas. Ahora nos queda el otro reto, ¿no? Que haya más mujeres en los espacios tomando la decisión de este México. Gracias, Eufrosina. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.